Ahora les voy a explicar en qué consiste la electrólisis del agua. En la electrólisis del agua intervienen una batería, dos electrodos y el agua, que contiene las moléculas de agua que nosotros queremos romper. Entonces conectamos el polo positivo de la batería a un electrodo positivo y el polo negativo a un electrodo que va a ir con la carga negativa. El flujo de electrones, o también conocido como corriente o intensidad, va desde el polo positivo, pasa por el electrodo positivo, luego a través del medio que va a ser en este caso agua, va a pasar al electrodo negativo y va a cerrar el ciclo. Y entonces el flujo de electrones va a ser en este sentido, según el dibujo. Los electrones salen disparados desde el electrodo positivo y rompen la molécula del agua. La molécula del agua está compuesta por un átomo de oxígeno que tiene dos cargas negativas y por dos átomos de hidrógeno que tienen carga positiva. Entonces el electrón rompe esta molécula, los enlaces que mantienen unidos a la molécula de agua, y los iones de hidrógeno, como tienen carga positiva, por atracción se van al electrodo negativo, y el oxígeno, que tiene carga negativa, se va al electrodo positivo. En esto consiste básicamente la electrólisis del agua. Un flujo de electrones va rompiendo las moléculas de agua, las separa en sus constituyentes, hidrógeno y oxígeno, donde los átomos de hidrógeno se van al electrodo negativo y los átomos de oxígeno al electrodo positivo. En la electrólisis del agua interviene un voltaje y una intensidad, conocida como corriente también. Faraday estableció que el voltaje óptimo para la electrólisis del agua es de 1.24 volts. Sobre este valor se empieza a generar calor en el agua. Eso es algo que nosotros no queremos en la electrólisis del agua, porque nosotros nos interesa solamente generar hidrógeno y oxígeno. No nos interesa generar vapor de agua, porque eso nos va a entregar una lectura errada del volumen de gas que nosotros estamos generando. Entonces el valor óptimo del voltaje es 1,24. En la intensidad o corriente o flujo de electrones es proporcional a la producción de gas. O sea, si yo aplico más corriente, voy a obtener un mayor volumen de gas. Este gas es una mezcla de varias sustancias. Tenemos hidrógeno molecular, oxígeno molecular, hidrógeno atómico, oxígeno atómico. Tenemos iones de hidróxido, tenemos protiones y entre otros gases que le dan mayor potencia al gas generado. Entonces, un valor importante es el voltaje, 1,24, y la intensidad, que a mayor intensidad o mayor corriente, mayor volumen de gas que podemos generar. Otro aspecto importante en la electrólisis del agua es la superficie de los electrodos. Podemos ocupar placas lisas o podemos ocupar mallas de distinta abertura. A mayor superficie de reacción, mayor producción de hidrógeno, de gas. Por ejemplo, si ocupamos una placa lisa y teniendo en consideración un área de 10 por 7 centímetros, en una placa lisa tenemos que por una cara tiene
70 centímetros cuadrados y por la otra cara tiene otros 70, o sea que suma 140 centímetros cuadrados. A nosotros nos interesa que la superficie de reacción sea la mayor posible. Entonces podemos ocupar, en vez de ocupar placas lisas, podemos ocupar mallas. Aquí tenemos que tener cuidado porque no siempre la malla va a tener mayor superficie que la placa lisa. Para eso debemos determinar cuál es la superficie que tiene cada malla. Yo he hecho experimentos con mallas con distinta abertura y distinto diámetro de alambre y obtuve que con malla se produce más gas que con una placa lisa. Pero después, haciendo cálculos, yo supuse que era porque asumí que tenía una mayor superficie que la placa lisa y que por eso generaba más. Pero cuando hice los cálculos para determinar la superficie real, me di cuenta que la placa, esta malla, la malla que dio mayor rendimiento, tenía menor superficie que la placa lisa. La superficie de una malla nosotros la podemos determinar a partir del diámetro de la hebra, de cada hebra, en la vertical y en la horizontal. Calculamos el perímetro y lo multiplicamos por el largo de la hebra. Luego lo multiplicamos por el número de hebras que hay en la vertical y lo sumamos al número de hebras, a la superficie del número de hebras que hay en la horizontal. Con eso obtenemos la superficie de la malla. Yo ocupé dos tipos de mallas, una con mayor abertura y otra con menor abertura. La malla de menor abertura tenía un diámetro de hebra de 0,1 milímetros aproximadamente. Y la malla con mayor abertura tenía un diámetro de hebra de aproximadamente 0,3 milímetros. La superficie total de la malla con diámetro de hebra de 0,1 milímetros fue aproximadamente 50 centímetros cuadrados versus 140 centímetros cuadrados de la placa lisa. Y la malla que tenía un diámetro de hebra de 0,3 milímetros me dio una superficie aproximada de 120 centímetros cuadrados. A pesar de tener menor superficie que la placa lisa, produjo más volumen de gas, un mayor volumen de gas. Supongo que se debe a que en la placa lisa, por ejemplo, el gas tiende a salir por los bordes. En cambio en la malla hay mayor cantidad de bordes que en la placa lisa. Entonces por eso hay mayor facilidad para que las burbujas de gas que se generan se desprendan más rápido y como tiene mayor superficie se puede generar mayor volumen de gas. Yo me pregunto qué pasaría si es que nosotros somos capaces de, mediante una malla, de duplicar o triplicar la superficie de una placa lisa. Asumo que se va a generar, que se puede triplicar o cuadriplicar la producción de gas. Entonces es interesante poder hacer ese estudio. Entonces ya sabemos en qué consiste la electrólisis básicamente, cuáles son el voltaje requerido y en qué manera de qué manera influye la corriente. Ahora sabemos que a mayor superficie de placa o de reacción vamos a generar un mayor volumen de gas. Ahora les voy a explicar, les voy a mostrar cuál es la configuración. Tengamos en cuenta siempre un voltaje de 1.24. Si nosotros tenemos una batería de 12 volts y queremos que el voltaje por cada placa, la celda está compuesta por varias placas o láminas. A eso nosotros le llamamos celda, al número de placas.
Entonces, para que cada placa tenga 1,24 volt, necesito aproximadamente 10 celdas, o sea 10 placas, para que el voltaje se distribuya en cada placa y me queden aproximadamente 1,24. O sea que yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 placas. Una conectada al polo positivo de la batería y el otro extremo unido al polo negativo de la batería. ¿De qué manera nosotros aseguramos que el voltaje que pasa, que los 12 volts que están pasando de la batería se dividan en las 10 placas que tengo? Para que suceda esto, la celda debe estar conectada, las placas deben estar conectadas en serie. Y para que estén conectadas en serie, yo tengo que hacer esto. Aquí voy a tener mi primera placa es positiva, la segunda negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva y negativa. Entonces la primera placa va a ir conectada al polo positivo de la batería, la segunda no va a ir conectada, pero va a ir unida a la tercera. La tercera no va a estar unida con la cuarta, pero la cuarta va a estar unida con la quinta. La quinta no va a estar unida con la sexta, pero la sexta va a estar unida con la séptima. La séptima no va a estar unida con la octava, pero la octava va a estar unida con la novena. Y la novena no va a estar unida con la décima, pero la décima va a estar conectada al polo negativo de la batería. De esta manera nosotros tenemos conectado en serie nuestra celda y estamos garantizando que por cada placa circule aproximadamente una 24 volts. Eso por ahora.